¿Cuánto absorbió? Esa es la simbología simple de un amplificador operacional. Yo tengo la entrada inversora y la entrada no inversora. ¿No? Se llama el acrónimo es OPAM justamente por amplificador operacional en inglés, ¿no? ¿De acuerdo? Es el término más usado. Esta es nuestra salida, ¿no? Y un parámetro no menor, no menos importante, es este. ¿De acuerdo? El VCC y el menos VCC. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque va a pasar lo siguiente. Normalmente los amplificadores operacionales se plantean de esa forma, ¿ya? Con el negativo arriba. Si lo ponen o lo ven en alguna bibliografía con el negativo abajo, no repercute en absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Yo puedo tener también es un amplificador diferencial, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a trabajarlo en el término más sencillo, que es el operacional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, por ejemplo, puedo tener como entrada estos señales. ¿De acuerdo? Podría tener a la entrada estas señales. Este, al ser positivo, me va a dar a la salida una señal amplificada, porque por eso es amplificador operacional, ¿ya? Me va a dar una señal amplificada en fase, mientras que cuando entra por la compuerta inversora me va a dar una señal amplificada negativa, es decir, con un desfase. Internamente el OPAM está compuesto por varios transistores de tipo PNP o NPN y PNP, ¿de acuerdo? Está compuesto por transistores de unión bipolar, ¿ya? Así como las compuertas lógicas también están compuestas por transistores, el OPAM también. El OPAM, físicamente hablando, es un circuito integrado, ¿no? Es un circuito integrado. En donde van a encontrar estos 5 terminales, ¿ya? La compuerta inversora, la compuerta no inversora, el VCC, el menos VCC y el VO. Y dos patas que no son conectadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teóricamente hablando, esto podría amplificar infinitas veces. ¿De acuerdo? O sea, yo podría darle una señal de 1 y podría tener una salida de 200 voltios. O sea, 1 voltio a la entrada y tener 200 a la salida. Matemáticamente hablando, o teóricamente hablando. O podría tener 1 voltio a la entrada y 1000 a la salida. Matemáticamente eso es posible, ¿ya? Pero, ¿dónde viene el problema? Que físicamente hablando no se puede. Hay un límite de VCC y de menos VCC. Si el límite estuviese aquí y estuviese aquí, no hay problema. La señal sale como ha sido diseñada o ha sido amplificada. ¿Me dejo entender? En cambio, si el límite estuviese aquí, ¿qué va a pasar? Va a funcionar hasta los límites. Porque si yo alimento con 15 voltios, por más de que la ganancia sea de 200, no voy a tener 200 en la salida. Lo máximo que voy a tener, ¿cuánto es? 15 voltios.
Entonces es un parámetro a tener en cuenta, por lo menos en la parte experimental. En la parte teórica lo vamos a trabajar de manera ideal, ¿de acuerdo? Pero en la parte experimental pasa esto. O sea, yo no puedo amplificar tantas veces como me lo permite el cuaderno. ¿Vamos bien? ¿Me hago entender con estos terminales entonces, muchachos? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Esto tiene un voltaje, una impedancia, ¿no? Esto tiene una impedancia de entrada. La vamos a poner de esta forma. Acá teóricamente hay un ZI y también hay un ZO acá ya. Acá debería haber un ZO. Internamente hay un ZI y un ZO. Idealmente, ¿qué creen que sea el ZO? A ver, de manera ideal, ¿ya? Vamos a analizarlo. El OPAN, de manera ideal. ¿Qué creen que sea el ZI? ¿Y qué creen que sea el ZO? Normalmente, yo en un OPAN debería entender que es un amplificador. Justamente, los OPANs han sido diseñados para no poner tantos transistores. ¿Ya? Eso ya viene a ser microelectrónica o cosas similares. Por eso se llaman circuitos integrados. ¿Ya? Y esto integra muchos componentes analógicos. ¿Ya? Esto integra muchos componentes analógicos. Entonces, cuando yo hablo de un amplificador, ¿qué me interesa? La salida. ¿De acuerdo? Sobre la salida, ¿qué me interesa? ¿Una impedancia grande o una impedancia baja? Una impedancia baja. ¿Para qué? Para que no consuma energía. ¿De acuerdo? Entonces, idealmente, ¿cuánto es ZO? 0. Entonces, ¿cuánto creen que sea ZI? La máxima. Idealmente, infinita. ¿De acuerdo? Idealmente, la impedancia de entrada es infinita, la impedancia de salida es 0. Entonces, vean. Por acá yo debo entender, por más que esto, y eso es en el ideal, acá hay una impedancia. Acá ¿qué existe? Una corriente negativa. Yo por lo menos les llamo así, ¿ya? Nombren en lo que ustedes quieran. Y acá ¿qué hay? Una corriente positiva. ¿De acuerdo? Debería ingresar una corriente negativa, una corriente positiva. Entonces, en el ideal, esta impedancia es infinita. ¿Qué significa? Que es que un circuito abierto. Por lo tanto, al ser infinita, tanto I menos como I más, ¿cuánto vale? En un circuito abierto, ¿qué corriente pasa? 0. ¿De acuerdo? Entonces, idealmente pasa 0 amperios. Esa I menos, esa I más son 0. Ok. Entonces, el voltaje de salida, ¿a qué es igual? BCC más. El amplificador operacional es un amplificador diferencial. ¿Qué significa? Que hay un factor de ganancia A multiplicado por ¿quién? Por V más menos V menos. A esto se le llama el amplificador diferencial. ¿De acuerdo? A eso, por eso se le llama también un amplificador diferencial. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vean, esto es el fundamento básico para entender OPAMs. Bien. El voltaje en la impedancia de entrada, ¿de acuerdo? El voltaje en la impedancia de entrada, el voltaje ZI, sería igual a ¿qué? A V más menos V menos. ¿Estoy bien? El voltaje en ZI sería V más menos V menos. ¿Sí?
El voltaje, ¿cómo se calcula? Resistencia por corriente. ¿Qué corriente? Cualquiera de las dos, ¿no? Porque teóricamente esto debería ser así. Como que entra y sale, o sea, esta entra y sale. Cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué va a hacer? Cualquiera de las corrientes, digamos, I menos o I más, es lo de menos, ¿por qué? Por ZI es igual a V más menos V menos. ¿Estamos bien? ¿Esto cuánto vale idealmente? 0. Entonces, ¿cuánto sería? 0 es igual a V más menos V menos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que V más es igual a V menos. Esto es lo que se conoce como el fundamento de tierra virtual. En esto está basado el análisis de los aparatos. ¿Ya? En eso está basado el análisis de los aparatos. Ok. Cópienlo hasta ahí. Voy a empezar a hacer las configuraciones.